Me presento, mi nombre es Marco Antonio Guerrero Lozano, soy colaborador, miembro del grupo. En esta ocasión vamos a tener una entrevista muy prestigiosa acá con el excelentísimo y renombrado jurista, el doctor Carbonell O'Brien, especialista en la materia de derecho concursal, destacado jurista peruano, renombrado y conocido en otras latitudes, en otros lares, como en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, entre otras, y tenemos el agrado de entrevistarlo justamente. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante controvertido, bastante visto de parte del COSMA justamente en la materia concursal. Vamos a abordar el tema de la tutela jurisdiccional efectiva relacionada con los efectos de la declaración del procedimiento concursal. En esta ocasión vamos a iniciar la la entrevista, haciendo una pregunta de rigor al doctor. Doctor, a ver, me gustaría hacer una consulta. ¿Usted qué apreciación tiene directamente sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y cómo es que los efectos del inicio del procedimiento concursal de alguna manera menoscaban este derecho fundamental, ¿no?, del derecho a poder acceder a justicia, a tutela del Estado? Bueno, efectivamente, todo orden natural de las cosas, cuando se rompe, de alguna manera buscan quebrantar un orden ya preestablecido, ¿no? Y es cierto, existe esta tutela jurisdiccional que todo apunta a reivindicar derechos, toda índole, y principalmente orientados por la pregunta de índole patrimonial. Vemos que se puede cuestionar la actividad del INDECOPI, que es el organismo que regula los procedimientos concursales en el Perú, en el sentido que quizás un pronunciamiento de carácter administrativo de alguna manera pueda menoscabar un pronunciamiento de índole judicial. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que este pronunciamiento de carácter administrativo va en función de un estado excepcional de las cosas. Si bien es cierto, uno pueda ver privado su derecho, por ejemplo, si en la práctica formula un proceso de obligación de dar suma de dinero y ve que las etapas del proceso se van llevando a cabo, se llega a una sentencia favorable, sentencia judicial, dicho sea de paso, la cual no puede ser ejecutada justamente porque existe un artículo en la Ley General del Sistema Concursal que prohíbe que el juez, incluso señala bajo responsabilidad, ejecute su propio mandato. Entonces, desde ese punto de vista, el justiciable podría decir que se le está menoscabando su derecho a la tutela efectiva y que en consecuencia el legislador ha obrado mal al dar la Ley General del Sistema Concursal, y que incluso se podría pensar, más allá de eso, que la Ley General del Sistema Concursal es inconstitucional, porque está rompiendo los cánones del debido proceso. Sin embargo, yo tengo mis temores en decir abiertamente que la Ley General del Sistema Concursal es inconstitucional, porque, como reitero, se está aplicando a un estado excepcional. No es que se aplique a cualquier empresa en el mercado, y para ello el INDECOPI, que es el organismo regulador de esta materia administrativa, debe verificar previamente que la persona natural, jurídica, social conyugal o incluso sucesión indivisa, porque están inmersas todos estos grupos dentro de la ley, están bajo su amparo, esté justamente en ese estado excepcional de crisis. Justamente ese sistema o esa forma de poder acreditar esa crisis debe estar plasmada en documentos. No es que simplemente el INDECOPI le otorgue los beneficios que la ley concursal
señala, como son la protección del patrimonio o la suspensión de exigibilidad de obligaciones, permita que cualquier persona pues lo goce de manera indebida. De esta forma nosotros estaríamos desnaturalizando el procedimiento concursal. Si nos vemos desde ese punto de vista, veremos que la Ley General del Sistema Concursal no sería inconstitucional, porque estaría creando más bien un ambiente idóneo para la negociación entre acreedores y deudores. ¿Okay? Y simplemente no es que se le esté desconociendo su derecho a una tutela efectiva a ese acreedor, el cual quizás haya planteado su acción ante la esfera judicial, sino simplemente que se le está suspendiendo por un momento determinado su derecho, el cual podrá ejercer al momento que los acreedores adopten el destino del deudor. Porque este beneficio, o estos beneficios, mejor dicho, que son protección del patrimonio y suspensión de obligaciones, no es por un periodo indefinido. La ley en general habla de plazos perentorios, plazos perentorios que los acreedores deben cumplir, y dentro de este periodo razonable de tiempo formularse decisiones eficientes. Y decisiones que solamente pasan por dos caminos, que son reestructuración o liquidación. Acá no hay puntos grises. Claro, como no se permite la legislación española, que hay hasta 6 posibles soluciones. Exacto. Claro. Entonces, dentro de ese orden de ideas, lo que busca el legislador peruano es viabilizar que las decisiones de los acreedores conjuntamente con el deudor sean eficientes, por un lado, y por otro, que también resulta importante resaltar, rebajar sustancialmente los costos de transacción. Es más fácil que el deudor negocie con sus acreedores en una sola mesa a que esté negociando indistintamente en distintos escenarios y que cada acreedor le plantee una idea distinta. Entonces, lo que se trata en suma es privilegiar el interés común, ¿no? Justamente por eso se llama derecho concursal, porque debe primar el interés de la colectividad, no el interés de un determinado acreedor o el interés del deudor. O sea, se debe beneficiar en suma a todos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, diríamos que la ley concursal no es inconstitucional. Si lo vemos por el punto de vista que me estás frenando mi derecho a la tutela efectiva porque no puedo ejecutar el fallo, evidentemente resultaría que a todas luces inconstitucional. ¿No? Hay distintos factores. En realidad, los que considero propugnan que la Ley General del Sistema Concursal es inconstitucional, por lo general son los que no conocen de cerca el derecho concursal, los que están alejados del derecho concursal, los que litigan, o los procesalistas natos, ¿no? O quizás algunos que tienen o consideran que tienen una sólida base constitucional, entonces no ven más allá de lo que dicen las constituciones, ¿no? Entonces, en realidad, evidentemente la nueva tendencia del derecho constitucional es que ya no estamos nosotros en un estado de derecho, sino estamos en un estado constitucional, donde debe primar la Constitución sobre cualquier otra norma. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué nos señala puntualmente nuestra Constitución? Que se deben velar los intereses comunes. Si nosotros vemos que en función de la ley general o de los mandatos de la ley general del sistema concursal se puede velar esos intereses, pues bienvenido. Desde el momento que nosotros veamos que esos derechos se están viendo menoscabados, entonces ahí sí podríamos plantear cuestionamientos respecto a la legalidad o no de la ley concursal. Ok, doctor. En todo caso, la pregunta nació de parte de unas ideas más, podemos decirlo de alguna manera, mucho más arraigadas. Sí. Primero, si usted bien sabrá, y justo comentábamos al inicio, antes del backstage de la entrevista, mencionaba usted la historia del inicio del derecho concursal peruano, ¿no? Con la llamada ley de quiebras de 1948, si no se me ha entendido el año 32. Okay. Luego viene la llamada reforma del derecho de quiebras para constituirse como derecho concursal en el año 92. Con la ley de reestructuración patrimonial empresarial que dictó el gobierno de Fujimori bajo un decreto ley, ¿no? Efectivamente. Que luego fue recategorizado bajo una norma, un decreto legislativo, ¿no? Que se convirtió nuevamente en la ley de reestructuración patrimonial. Claro, no, y de ahí vino, claro, la ley del sistema concursal, la General del Sistema Concursal en el año 2004 o 2002. Si bien es cierto, nosotros partimos de la idea de que hay un órgano administrativo en nuestro país, ¿no? Que conjuntamente con la legislación colombiana somos las únicas dos legislaciones a nivel mundial que obtienen de parte de un órgano administrativo
tutela concursal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todo caso, se busca el pronunciamiento de un ente administrativo para que solucione problemas de carácter concursal, a excepción de los órganos que se encargan de velar el sistema financiero, que son entes especializados, que justamente se encargan de revisar los procesos o procedimientos de quiebras y salidas ordenadas del mercado de las entidades del sistema financiero, que eso se ocurre a nivel mundial. Pero en nuestro caso, así como en el caso de Colombia, las sociedades y los entes, en nuestro ejemplo peruano, toda persona natural y jurídica tiene que recurrir al ente Indecopi, el ente administrativo de Indecopi, para poder solicitar su salida ordenada del mercado o su reestructuración patrimonial. El hecho viene a ser la inquietud primigenia que tenía en un momento para hacer justamente la pregunta, es indicarle, doctor, si usted está conforme o no de que la forma como se ha estatuido, se ha estamentado la autoridad de Indecopi para solucionar temas de derecho concursal en nuestro país, ¿está viable o es que tiene que haber una posible reforma para que un órgano administrativo tenga la autoridad de poder frenar las soluciones administrativas o quedarlas en suspenso, como usted mencionaba hace un momento? Bueno, tengo mis serias dudas porque en realidad el tema se da en función de como mismo dijo usted, un decreto ley, el 26.116 a finales del año 92, ¿no? Por estas épocas más o menos, casi a finales de un mes de diciembre, recuerdo, ¿no? Donde se da esta norma de carácter administrativo, se sustrae del ámbito judicial el tema de las quiebras, de la liquidación de las empresas, se toma como base el modelo anglosajón de la bancarrota law, de la reorganización empresarial inicialmente. No se toma en cuenta, hasta ese momento al menos, el tema de la crisis patrimonial de personas naturales o sociedades individuales. Eso se incorpora después, años después. Sin embargo, habría que hacer una pequeña precisión antes de que se me vaya la cabeza. No solamente existen en el mundo dos legislaciones administrativas, sino tres. En Bolivia también se ve a carácter administrativo, valga la acotación, y aparte de Colombia y Perú. Ahora, evidentemente para esa época, ya un poco respondiendo a su pregunta, era una buena idea que un órgano técnico e independiente del Poder Judicial vea estos temas. En primer término, por su especialización. Indecopi era un organismo nuevo, con profesionales muy solventes, que de alguna manera buscaban plasmar en la práctica lo que recogía el decreto ley 26.116, y que luego fue reformado, ¿no? 5 años después con el decreto legislativo 845, ley de reestructuración patrimonial. Ahí se incorpora, por ejemplo, la figura del concurso preventivo. Antes solamente se conocía un procedimiento concursal de talla única, que es el ordinario, y luego se crea un decreto de urgencia, recuerdo, que era el decreto 064 del año 99, y luego finalmente la ley que nos rige hoy, que es la 27.809 del año 2002, con algunas enmiendas, valga la redundancia, pero que en sustancia viene a ser lo que el legislador dio en el año 2002 y lo que nos rige a la fecha hoy 8 años después. Sin embargo, yo sí tengo mis dudas respecto a si Indecopi debería todavía perseguir los procedimientos concursales. Y ya que usted hablaba de España, en el año 2002, curiosamente, se vino gestando la nueva ley concursal española. Y esta ley, que es la ley 22 del año 2003, justamente hizo una reforma integral en la reforma judicial. ¿En qué sentido? En la ley orgánica, puntualmente, que se crearon los denominados juzgados en lo mercantil, de tal manera que el poder judicial en España es el encargado de regular los procesos concursales. En nuestro país se dice procedimiento porque, como es un ente administrativo, es el término técnico correcto. Sin embargo, yo soy de la idea que mientras no se haga un cambio en nuestra Constitución, en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, el órgano real,
debería ser el Poder Judicial. Sin embargo, por limitaciones logísticas, de especialización, de carga procesal, no sigo diciendo más porque si no, en vez de darle la mano al Poder Judicial, terminamos de alguna manera no dándole los méritos suficientes, pero considero que un paso importante en el mecanismo procesal peruano fue la creación de los juzgados civiles con la subespecialidad comercial. Entonces, existen ya juzgados y salas comerciales. Salas y juzgados que podrían tranquilamente ver los temas concursales. Y bastaría con hacer una reforma a nivel legislativo para poder darles esas facultades y solo dejar, con esto no estoy diciendo que vamos a desaparecer Indecopi, sino dejarle a Indecopi las otras comisiones que de manera eficiente se desenvuelven a la fecha, ¿no? Por ejemplo, los temas, ahora que esté en boga un código de consumo, ¿no? De repente que Indecopi cobre más énfasis en los temas de protección al consumidor más que de concursales y dejarle de repente esa tarea a los juzgados y salas comerciales. Claro, para que se complete. Con lo cual ya no cabría ni la menor ni leve duda que la ley concursal es inconstitucional, porque el otro día asistía a un congreso de arbitraje que no guarda relación para nada con temas concursales, pero uno de los expositores me consultó al final de su conferencia de la legalidad de la ley concursal respecto a que, de acuerdo a la luz de la Constitución, el Indecopi no estaría teniendo la calidad de ninguno de los tres poderes que señala nuestra Constitución. Me refiero puntualmente al legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces él se preguntaba, ¿y en qué nivel se encuentra Indecopi que pueda tener tanto poder como para poder suspender ejecuciones judiciales, reconocer créditos, ¿no? O sea, en otras palabras, tener casi las mismas facultades que un juez, e incluso hasta más en algunos casos. Entonces, de alguna manera, para poder poner congruencia, podríamos establecer que la labor del Indecopi se limite a otras áreas del derecho a la competencia y dejarle, desde mi punto de vista, esa función al Poder Judicial. Creo que ya hemos experimentado durante esta última década que las cosas han mejorado,